Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una muy buena semana y estén con ganas para esta que es ya nuestra última clase de biología. Sí, la última clase donde vamos a ver por lo menos contenidos nuevos. Como ven, el título de la clase es Teorías sobre el origen y evolución de las especies. Así que es también un tema nuevo respecto a los que hemos visto en clases anteriores, que a mí personalmente me gusta mucho y espero entusiasmarlos también a ustedes para poder leer e investigar más sobre ello y que entiendan las ideas principales. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a comenzar viendo algunas teorías sobre el origen de la vida, es decir, algunas teorías que explican cómo llegamos a estar aquí en el planeta, cómo apareció la vida. Teorías también sobre la evolución, sobre los cambios ocurridos en las especies a lo largo del tiempo. Y por último, algunas de las evidencias que apoyan la teoría de la evolución. ¿Sí? Para eso tenemos aquí un personaje que no sé si reconocerán, nuestro amigo Darwin, ¿ya? Una ilustración de él más joven de lo que estamos acostumbrados a verlo, y donde aparece rodeado de distintas especies que le ayudaron a plantear su conocida teoría sobre la evolución y que vamos a ver después. Pero primero, como les había dicho, vamos a comenzar con algunas teorías sobre el origen de la vida. Este es un tema que ha interesado al ser humano desde épocas muy antiguas en las distintas culturas. Y para hacernos una idea de ello, vamos a comenzar viendo un mito del pueblo Selknam, aquí del extremo sur de Chile, que explica la creación del mundo. ¿Sí? Las distintas culturas tienen distintos mitos y leyendas para explicarlo, y vamos a ver este para que nos hagamos una idea de cómo siempre los diferentes pueblos han tratado de explicar de alguna manera cómo hemos llegado a estar aquí, cómo se ha formado la Tierra, los astros solares y las distintas especies que aparecen en la Tierra. ¿Ya? Así que lo voy a dejar ahora con este pequeño video que espero que disfruten. Kenos era un Owen que fue enviado por Timacuel a organizar la tierra de los Selknam y se estableció al sur de Caruquinca. Entonces, Kenos creó al sol, ordenándole que brillara más fuerte a mediodía y que se retirara por la tarde para dar paso a la blanca luz de Cree. El cielo estaba muy cerca de la tierra, por lo que empujó la cúpula y la dejó allí. Del suelo tomó unos argüentos y de ellos nacieron los Selknam. Pasado un largo tiempo, Kenos envejeció. Junto a los 3 antepasados que lo acompañaban siempre, trataron de conciliar un sueño de metamorfosis, pero como no podían, emprendieron una caminata hacia el norte. Agotados, llegaron y pidieron a otros antepasados que los envolvieran en sus capas y los depositaran en la tierra. Así, quedaron totalmente inertes, viviendo un largo sueño-muerte. Pero la muerte no era eterna. Después de yacer un largo tiempo, todos vieron que Kenos y los demás comenzaban a moverse y comprendieron que eran jóvenes otra vez. De modo que todos los Selknam decidieron hacer lo mismo que Kenos. Pero con el tiempo, la vejez se adueñaba de los cuerpos y de los corazones, y a veces sucedía que alguien ya no se levantara más. Sin embargo, no desaparecía, sino que se transformaba en un pájaro, en un cerro o en una cascada. Cuando a Kenos le llegó la hora por fin de volver a su casa celeste, los que tuvieron el privilegio de acompañarlo se convirtieron en las estrellas y planetas que pueblan el luminoso cielo de la Tierra del Fuego. Bueno, ¿les gustó? Espero que hayan disfrutado del video. Se haya servido para ver cómo distintos pueblos, como les decía, han explicado de distintas formas cómo fueron creados no solo el ser humano, sino también las distintas especies que pueblan la Tierra, los astros, etc. Vamos a resumir ahora un poquito cuáles han sido a lo largo de la historia las principales teorías que han explicado el origen de la vida. En primer lugar, en las diferentes culturas
han existido ideas teológicas o creacionistas que explican la creación del universo como obra de un ser supremo, de un ser superior. ¿Ya? Entonces, de esta manera ha explicado la creación la religión cristiana, pero también, como vemos, los distintos pueblos originarios y muchas otras culturas y religiones. Al mismo tiempo, también hay una teoría, que es la de la generación espontánea, que ha estado presente a lo largo de la historia durante mucho tiempo, desde la época de los griegos, que como saben se plantearon mucho estas cuestiones, hasta la Edad Media y un poco más adelante, que explica básicamente que los seres vivos no se refiere tanto al inicio, a la creación del ser humano, de otros organismos más evolucionados, por decirlo de alguna manera más complejos, sino que explica la aparición de distintos seres vivos a partir de la materia inerte, principalmente de materia orgánica en descomposición. Entonces, según esta teoría, por ejemplo, se pensaba que la carne descompuesta podía originar moscas, pero también, incluso, como ven, Aristóteles planteaba que organismos ya más complejos, vertebrados, como los cocodrilos, podrían aparecer a partir de troncos descompuestos en el agua, o incluso se plantearon en la Edad Media, ya mucho después, recetas que explicaban cómo se podría formar ratones a partir de sacos de trigo en una habitación a oscuras. Al cabo de 21 días se supone que el trigo permitía la aparición de ratones. Aunque actualmente esto nos puede parecer muy descabellado, se pensó durante mucho tiempo que los seres vivos aparecían de la materia, a partir de la materia en descomposición. Sin embargo, hubo una serie de experimentos que nos permitieron comprobar que no era así, que los seres vivos siempre se originan a partir de otros. Ya uno de los experimentos más conocidos sobre este tema es el experimento de Redi, donde no nos vamos a detener a explicar todo el experimento completo, pero para que les suene un poco la imagen, después pueden averiguar un poco más sobre él. Lo que hizo fue colocar carne en tarros al aire, sellados o con una gasa que permitía pasar el aire, pero no las moscas, y comprobar que solamente aparecían moscas cuando la carne permitía la entrada de moscas que colocaban huevos. ¿Ya? Por lo tanto, se descarta que la propia carne cree los huevos o larvas de moscas. A pesar de estos experimentos, mucha gente seguía teniendo dudas al respecto, y fue Pasteur, ya con un experimento que vemos un poquito más allá, quien comprobó definitivamente que para que, por ejemplo, en un caldo de cultivo crecieran microorganismos, cuando este había sido esterilizado, el líquido tenía que tener contacto con otros microorganismos, si no, se mantenía estéril. O sea, no es el propio caldo el que crea microorganismos, sino que estos deben reproducirse, deben entrar en contacto con el caldo para que aparezcan otros. ¿Sí? También un experimento que pueden ver después con un poco más de detalle. Posteriormente hubo algunas teorías que explicaban el origen de la vida en la Tierra a partir de la llegada de organismos procedentes de otros planetas. Las teorías panspermicas, o también llamada cosmozoica, plantea que la vida entonces habría llegado hasta nuestro planeta procedente de otros lugares del universo, que no se habría creado en la propia Tierra. Esto fue explicado de distintas maneras, pero una de las explicaciones más comunes es que a través de meteoritos podrían haber llegado algunas esporas que dieron lugar a los primeros seres vivos. ¿Sí? Como ven, ya un científico, Arrhenius, un químico que llevó a cabo importantes avances en otras áreas, es uno de los principales exponentes de estas teorías. Por último, una de las teorías más aceptadas actualmente, la teoría de la abiogénesis o teoría quimiosintética, que explica que la vida apareció en el planeta como resultado de numerosas reacciones químicas. Y a lo largo de mucho tiempo,
lograron transformar la materia inorgánica en materia orgánica y a partir de esta materia orgánica se habrían formado los primeros seres vivos, que habrían sido células muy sencillas y posteriormente habría ido aumentando su nivel de complejidad. ¿Ya? Principal exponente de esta teoría, Zopparin, cual ven aquí, que explicó cómo en las condiciones que habría habido en la atmósfera primitiva habrían ido uniéndose sustancias inorgánicas, distintos elementos, para formar, como decíamos, compuestos orgánicos sencillos, después estos ir aumentando su nivel de complejidad hasta formarse las primeras células. Esto fue comprobado con un experimento también muy conocido, que es el llevado a cabo por estos científicos que ven aquí en la imagen, donde colocaron las sustancias que deberían estar presentes en la atmósfera primitiva, las sometieron a descargas eléctricas que habrían simulado las tormentas que eran muy frecuentes en esa época y comprobaron que efectivamente los elementos iniciales que habrían estado presentes en la atmósfera podrían haber dado lugar a los primeros compuestos orgánicos. Por lo tanto, esta es una teoría que tiene bastante aceptación actualmente, que es la que se utiliza para explicar el origen de la vida en la Tierra, de las formas más sencillas. Por otra parte, tenemos también el tema de si los seres vivos han sido siempre los mismos a lo largo de toda la historia de la Tierra o han ido cambiando con el tiempo. Antiguamente se creía que un ser supremo, como veíamos antes, había creado los organismos tal y como los conocemos actualmente. Pero, sin embargo, con el tiempo se fue viendo que habían existido organismos que no existen en la actualidad y que a lo largo del tiempo se producen pequeños cambios en la especie que finalmente dan lugar a la formación de nuevas especies que van apareciendo con el tiempo. En esto consiste el concepto de evolución, en los cambios que se producen a nivel de las distintas especies, animales, vegetales, etc., y que permiten la formación también de nuevas especies. El primer científico en plantear un mecanismo para explicar la evolución fue Lamarck, ¿ya? El cual, bueno, vamos a ver ahora de forma resumida, su teoría tiene el gran mérito de explicar cómo podría haber ocurrido la evolución, como ven, durante el siglo XIX. Su teoría se basa en dos postulados, que son los que vemos aquí, son la ley del uso y el desuso y la ley de la herencia de los caracteres adquiridos. Y generalmente su teoría se explica a partir del ejemplo de las jirafas y cómo éstas habrían llegado a tener un cuello tan largo como el que conocemos en la actualidad. ¿Sí? Entonces vamos a explicar un poquito en qué consiste su teoría con ese mismo ejemplo. Según Lamarck, inicialmente, hace mucho tiempo, las jirafas habrían tenido un cuello normal, parecido al de otros mamíferos, pero al vivir en lugares donde el alimento que ellas necesitaban se encontraba en ramas de los árboles más altos y era bastante escaso, las jirafas cada vez habrían ido estirando su cuello para poder alcanzar las hojas de las que se alimentaban. ¿Ya? Jirafas que tenían el cuello de una longitud normal habrían ido estirando a lo largo de su vida cada vez más el cuello para poder alimentarse y no morir de hambre. Entonces, con el tiempo, estas jirafas que tenían el cuello un poquito más largo porque lo habían usado mucho durante su vida, habrían tenido también hijos, descendencia, con el cuello un poco más largo que las anteriores. Y así, a lo largo de muchas generaciones, las jirafas cada vez habrían ido teniendo cuellos más altos. ¿Sí? De esta forma, se explica cómo, a partir del uso y el desuso, algunas estructuras se van desarrollando y otras se atrofian. Y se basa la teoría en la herencia de los caracteres adquiridos, que significa que características que un individuo ha adquirido a lo largo de su vida son transmitidas a su descendencia. Y este es el punto más controvertido de su teoría, porque actualmente sabemos que, en principio, las características que se pueden transmitir a la descendencia son solamente las que están contenidas en los genes. Para explicar cómo este ejemplo de las jirafas no podría ocurrir de esa manera, se suele decir
que una persona culturista que desarrolla una gran musculatura durante su vida, obviamente no va a tener hijos que nazcan ya con músculos desarrollados. Por lo tanto, las jirafas cuyo cuello creció por estirarse a lo largo de la vida tampoco van a tener jirafitas con el cuello más largo. ¿Ya? Entonces, posteriormente, si bien, como les decía, Lamarck tuvo la gran importancia de explicar de forma científica cómo podría haber ocurrido la evolución de las especies, posteriormente aparece un personaje que tiene una gran importancia en la historia de la biología y en la biología actual, que es Darwin, ¿verdad? Pero es muy importante también que mencionemos a otro científico mucho menos conocido, que es Wallace, porque prácticamente en la misma época en la que Darwin estaba preparando su libro sobre la evolución de las especies, Wallace llegó a casi a las mismas conclusiones. Por lo tanto, la teoría de la evolución pertenece a Darwin y Wallace. Entonces, su teoría de la selección natural se basa principalmente en la descendencia con modificaciones, o la variabilidad que existe entre los organismos, que vamos a explicar ahora, y el mecanismo de la selección natural. Es muy importante mencionar también que para poder llevar a cabo o desarrollar su teoría, tuvo un papel fundamental un viaje que Darwin realizó entre los años 1831 y 1835 a bordo de un barco que era el Eagle, partiendo en Gran Bretaña, y donde recorrió las costas de Sudamérica, incluyendo todas las costas y partes del interior también de Chile, las islas de Galápagos, otras islas del Pacífico, etc. Allí Darwin recolectó una gran variedad de organismos, realizó muchas observaciones y cuando volvió del viaje pudo desarrollar su teoría de la evolución. Vamos a ver en qué se basa su teoría, explicándolo a partir del mismo ejemplo de las jirafas, para que veamos las diferencias que existen respecto a la teoría de Lamarck, que por cierto también es conocida como transformismo, la teoría de Lamarck. Bueno, para la teoría de Darwin es fundamental considerar que dentro de una especie existe siempre variabilidad. Tenemos claro que en el caso de los seres humanos todos somos diferentes, ¿verdad? Tenemos diferentes tamaños, diferente color de pelo, de piel, etcétera, diferente contextura, y en todas las especies ocurre lo mismo también. Por lo tanto, en el caso de las jirafas, inicialmente las jirafas tendrían el cuello mucho más corto de lo que lo tienen actualmente, pero siempre habría algunas que tendrían el cuello un poquito más largo o más corto, más grueso, más estrecho, las patas también más largas o más cortas, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, nos vamos a centrar en el cuello. Si el alimento hubiera sido suficiente para todos, no se habría producido ningún cambio en las jirafas. Pero, ¿qué ocurre? Que al comenzar a escasear el alimento y este no ser suficiente para todas las jirafas que iban naciendo, aquellas que tenían el cuello un poco más largas que el resto de los individuos de su especie, cuello un poco más largo, tenían mayores probabilidades de sobrevivir porque podían alcanzar el alimento de las ramas más altas. ¿Ya? Por lo tanto, tenían mayores probabilidades de sobrevivir, también de reproducirse, y al no poder ocurrir esto con todas, ¿quiénes eran las jirafas que iban a pasar a la siguiente generación? Las que tenían un cuello más largo. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo, las jirafas que van quedando y que transmiten entonces sus características a la descendencia son las que tienen el cuello un poco más largas que las otras. Y poco a poco, a lo largo de miles o millones de años, finalmente todas las jirafas llegaron a tener un cuello más largo. ¿Sí? Bueno, que se entienda un poco la idea, que es fundamental para que pueda existir un cambio en la población, que previamente exista variabilidad, la cual ahora ya sabemos que se origina como consecuencia de mutaciones y también de los procesos de reproducción sexual. Entonces, dependiendo de los cambios producidos en el medio, va a haber algunos individuos que tengan mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, y estos van a ser los que van a ir transmitiendo sus características a la descendencia. Por lo tanto, esas características que son más beneficiosas para ciertas condiciones son las que se van a ir haciendo cada vez más frecuentes.
¿ya? Entonces, el cuello de las jirafas más largo no se debería a que éstas lo hubieran ido estirando a lo largo de su vida, sino a que las jirafas que de forma natural, por casualidad, tenían el cuello un poquito más largo, son las que van a ir continuando en la población y transmitiendo su característica a las descendientes. Las que tenían el cuello más corto no van a sobrevivir. Bueno, y existen una serie de evidencias que apoyan estas teorías. Vamos a ver solamente algunos ejemplos de pruebas de la evolución, más que del mecanismo de selección natural en sí, que es difícil observar a gran escala, pero sí que hay ejemplos donde se puede observar a pequeña escala. Vamos a ver cómo sí hay pruebas de que los organismos han ido cambiando a lo largo del tiempo. Una de las especializaciones que nos permiten tener pruebas de esto es la paleontología, ¿ya? Que se basa en el hallazgo y análisis de fósiles, es decir, de restos de seres vivos o de huellas de su paso por la Tierra. Por ejemplo, existe un fósil muy conocido que es el de Archaeopteryx, que es un ave que presenta características de reptil. Como ven, tiene cola, y a pesar de que tiene plumas, tiene también dientes, es decir, se considera como el eslabón perdido entre los reptiles y las aves. También es muy rico el registro fósil que existe en el caso de la evolución de los caballos, que nos permite ver cómo se han ido produciendo pequeños cambios que transformaron un mamífero de patas cortas y cuello también mucho más corto en un caballo como el que conocemos actualmente. También tiene una gran importancia la anatomía comparada, que, como su nombre indica, estudia las relaciones que existen entre distintas estructuras anatómicas, distintas estructuras corporales. A partir de esta ciencia se estudian dos tipos de órganos, que son los órganos homólogos y órganos análogos. Los órganos homólogos, que son los que tenemos representados en esta imagen, son aquellos que se encuentran en distintos organismos y que cumplen actualmente funciones muy distintas. Por ejemplo, la pata delantera del cocodrilo, que se utiliza para arrastrarse, las alas de las aves, que son utilizadas para volar, las aletas de la ballena, pata del caballo, nuestro brazo, etc. Son órganos que son utilizados para distintas funciones, pero que sin embargo internamente tienen las mismas estructuras. Tienen una anatomía muy similar. Entonces, esto nos sirve como evidencia de que podrían haber evolucionado a partir de una estructura o de un organismo que fue común, un antepasado común a las distintas especies que actualmente presentan estos órganos, ¿sí? A partir de un mismo organismo que habría evolucionado en distintos ambientes y por lo tanto el órgano se habría ido adaptando a distintas funciones. Tanto los órganos homólogos tienen distintas funciones pero una misma estructura interna. Esto nos habla de una evolución divergente. En el caso de los órganos análogos, la situación es la contraria. Estos son órganos que actualmente cumplen una función similar, como por ejemplo las alas de los insectos y las de los murciélagos, pero cuya estructura interna es muy diferente. Por lo tanto, en este caso lo que tendríamos es una evolución convergente, donde estas estructuras habrían evolucionado para cumplir una misma función, pero su origen sería diverso. La embriología también nos proporciona pruebas de la evolución. Fíjense en esta imagen que tenemos aquí. Aquí tenemos los embriones de un ser humano, un cerdo y un lémur, en las primeras etapas del desarrollo, ya antes de los 3 meses. ¿Podría cualquiera de nosotros decir cuál es el que corresponde al ser humano, cuál corresponde al cerdo? Sería muy difícil, ¿verdad? Durante la embriología, durante el desarrollo embrionario, vamos pasando por distintas etapas donde incluso el embrión humano presenta inicialmente cola que después pierde,
Por lo tanto, esta gran similitud que existe entre los embriones de especies muy alejadas actualmente nos indica que tenemos un origen común, un antepasado común. Si no, no tendría explicación que todos los embriones sean tan similares en sus primeras etapas. Y por último, la biología molecular, desarrollada más recientemente, nos proporciona todavía pruebas más exactas de las semejanzas y diferencias que existen entre distintos organismos. Nos proporciona muchas evidencias también de que especies que actualmente vemos que tienen características diferentes, sin embargo, tienen un origen común y presentan una gran similitud, por ejemplo, en su material genético o en algunas proteínas, el código genético es el mismo para todos, etc. ¿Ya? Todo nos lleva a que existe un antepasado común. Bueno, para terminar un poco con la clase, vamos a resolver unos cuantos ejercicios, ¿ya? Para ver si hemos ido entendiendo un poquito lo que hemos ido viendo y sobre todo tener más claras algunas ideas, ¿ya? Así que a ver si pueden participar. No nos queda demasiado tiempo porque tenemos un poco más reducida la jornada, así que voy a leer la pregunta y esperar muy poquito a ver si envían la que creen que es la alternativa correcta. Pregunta 1. Aproximadamente desde el siglo IV a.C. hasta finales del siglo XIX después de Cristo, se sostuvo que la vida de diferentes organismos, por ejemplo gusanos, sapos y ratas, se originaba en forma espontánea. ¿En qué consiste la teoría de la generación espontánea? ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? Alternativa A. Todas las especies provienen de un ser superior. B. Las diferentes especies desarrollan adaptaciones a lo largo de su vida. C. Algunas especies se originan de la descomposición de materia orgánica. Y D. La naturaleza selecciona las especies mejor adaptadas para sobrevivir. ¿Cuál creen que es la alternativa que explica de manera muy resumida en qué consiste la teoría de la generación espontánea? ¿Qué nos decía esta teoría? Patricia dice alternativa C y efectivamente así es. Ahí tenemos una imagen representativa de esta teoría que nos explica que algunas especies se originan de la descomposición de materia orgánica, que como les decía, para nosotros es una teoría actualmente muy descabellada porque sabemos que los seres vivos no pueden aparecer de nada de la materia en descomposición, pero por lo que se observaba en la antigüedad, se pensaba que así era. Muchas gracias a todos los que están respondiendo, todos muy acertados, así que pasamos a la siguiente pregunta. 2. ¿Qué postula la teoría de la panspermia para explicar el origen de la vida? A ver si recuerdan cuál era esta teoría. Alternativa A, que la vida en la Tierra se debe a un ser superior. B, que la vida se origina a partir de materia orgánica. C, que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre. Y D, que la vida se origina a partir de materia en descomposición. Ahora tenemos la teoría de la panspermia. También se conoce como teoría cosmozoica. Y aquí una imagen representativa de esta teoría, cómo habría aparecido, según Arrhenius, la vida en la Tierra. La alternativa correcta sería, que la deben estar pensando, pero la voy a mostrar ya, porque estamos un poquito justos de tiempo. Alguien responde la alternativa A, que la vida en la Tierra se debe a un ser superior. Esa es una teoría que vimos también, pero no corresponde exactamente a esta, sino que sería una teoría creacionista, una explicación divina. La alternativa correcta nuevamente es la C. Lo fundamental de esta teoría es que proporciona un origen extraterrestre, la vida en la Tierra, que se habría originado en otros planetas, no en el nuestro. Pregunta número 3. Con respecto a las teorías evolutivas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Ya? Aquí ya juntamos varias teorías. A. Según la teoría de la generación espontánea, los primeros seres vivos fueron organismos unicelulares. B. Los seres vivos han sido siempre igual y no han cambiado. C. Los fósiles son una evidencia de la evolución de la vida en la Tierra. Y D. No existen pruebas que relacionen al ser humano con otros primates en la escala evolutiva.
Pregunta número 3, la mayoría, las 2 ya la respondieron bien. A ver qué ocurre con esta. ¿Cuál creen que es una afirmación verdadera respecto a las teorías evolutivas? Nuevamente, la alternativa correcta es la C. Los fósiles son una evidencia de la evolución de la vida en la Tierra, porque nos muestran que existieron en algún momento seres vivos distintos a los que existen actualmente y que han ido teniendo distintos cambios a lo largo del tiempo, dependiendo también del ambiente donde se han desarrollado. Muy bien, las últimas 2 preguntas. 4. Los registros fósiles aportan evidencia sobre el proceso evolutivo de las especies. ¿Qué son los fósiles? Alternativa A, restos de un ser vivo que se han mineralizado. B, partes de un ser vivo que ha sufrido descomposición. C, animales prehistóricos que aún se mantienen con vida. Y D, huesos enterrados en el suelo a distintas profundidades. Ya aquí varias de las alternativas tienen relación con lo que nosotros conocemos como fósil, pero ¿cuál es la definición correcta? Aquí les muestro las imágenes de distintos tipos de fósiles, ¿ya? Algunos que corresponden a, por ejemplo, en primer lugar vemos como un tronco que se ha mantenido a lo largo del tiempo en otra forma, insectos conservados en ámbar también son fósiles, huellas de animales pueden ser fósiles también, restos de esqueletos, conchas, pero ¿qué características tienen en común? Como muy bien responde Manu por ahí, son restos de un ser vivo que se han mineralizado o evidencias de la actividad de distintos seres vivos. Y la última pregunta, sobre lo que veíamos de anatomía comparada. Las alas de las abejas y las alas de un gorrión son ejemplos de estructuras. Alternativa A, análogas porque tienen la misma función y el mismo origen. B, homólogas porque presentan funciones diferentes pero tienen el mismo origen. C, homólogas porque tienen funciones y orígenes diferentes. Y D, análogas porque presentan la misma función pero tienen un origen diferente. Ya ahí tienen que recordar un poco, bueno, primero podemos empezar a ver qué ocurre con las alas de las abejas y las alas de un gorrión. En cuanto a su función, tienen una función similar, ¿verdad? O igual, porque ambas sirven para volar. Pero, ¿qué ocurrirá con su origen? Lo que vemos es que su estructura interna es distinta. Las alas de las aves están formadas por huesos y plumas, mientras que las de los insectos, como la de abeja, tienen otra estructura donde obviamente no encontramos huesos, sino unos nervios y otro tipo de materiales como la quitina. Entonces, eso nos indica que su origen evolutivo es diferente. Y esto correspondía a estructuras análogas. Por lo tanto, como muy bien están respondiendo algunas sedes, la alternativa correcta es la D. Y con esto terminamos nuestra clase. ¿Sí? Aquí les muestro ya para terminar una escala por la que probablemente han ido pasando en este proceso tan desafiante que están llevando a cabo, donde inicialmente muchos quizás pensaron que no iban a hacerlo, no lo iban a poder conseguir, y espero que estén llegando con su esfuerzo a los últimos escalones y que pronto, próximamente, después de unas pocas semanas, puedan decir que sí lo hicieron, ¿ya? Así que mucho ánimo en estas últimas semanas que les quedan, a repasar, tratar de resolver todas las dudas que tengan y que tengan muy buena jornada y nos vemos pronto, ¿ya? Que estén muy bien.